Sí, buenos días a todos, buenos días en esta hermosa mañana del Día del Señor. Este es su programa Sola Escritura, la voz de la Reforma Protestante de la región. Este que les habla es el pastor Brasni López de la Iglesia 1 Reformada OPC en el pueblo de Arroyo. Y hoy sí, en esta mañana estamos acompañados del anciano Jonathan Layana. Saludos a todos y Dios les bendiga en esta mañana. Como dije antes, en esta mañana vamos a estar hablando, es la salvación solamente de la Iglesia Católico Romana. Y hemos comenzado esta serie hace ya 2 domingos atrás, hablando de la diferencia entre la Iglesia Católico Romana y la protestante, específicamente la reformada. Lo primero que tenemos que traer sobre la mesa es que la Iglesia Católico Reformada es sacerdotal. La semana pasada estuvimos hablando que para la Iglesia Católica Romana es necesario el bautismo, porque en el bautismo se infunde la fe o la justificación para la salvación del ser humano. Y ese sacramento, ese bautismo solamente puede ser impuesto, puede ser administrado por el sacerdote. O sea que la Iglesia Católica es sacerdotal. ¿Y qué tiene esto importante en el tema de hoy? Lo que traigo con este punto es que si entonces el bautismo administrado fuera de sacerdocio católico, no es válido la salvación para el individuo según la Iglesia Católico Romana. Y segundo, para el católico romano es muy importante el aspecto de la Eucaristía en la liturgia. O sea que a diferencia de la Iglesia protestante, el punto más importante de la liturgia en la Iglesia Católica Romana no es el sermón, como en nuestro caso el punto más importante es el mensaje, el sermón. Para ello es la Eucaristía y obviamente es administrado por el sacerdote. Por lo tanto, fuera de la Iglesia Católica no es aceptado para ellos la administración fuera del sacerdocio. Y así, en esta línea, la Iglesia Católica Romana estipula que fuera de la Iglesia Católico Romana no hay salvación, como Cipriano lo pone, extra ecclesiam nulla salus, o sea, fuera de la Iglesia no existe la salvación. ¿Y qué quiere con esto implementar la Iglesia Católica? La exclusividad del Evangelio, la exclusividad de la verdad de Dios. Obviamente vemos, ¿verdad?, que la salvación solamente por medio de Cristo Jesús. Saludo nuevamente a todos los radio oyentes. Y que no se encierra, ¿verdad?, dentro de lo que es la Iglesia Católica, sino que la salvación realmente es provista por medio de Cristo Jesús. Si la salvación nace, ¿verdad?, del seno de la Iglesia, es donde nosotros podemos escuchar el Evangelio, es donde el Evangelio es predicado, es enseñado, pero no se encierra en exclusivamente una denominación o un tipo de religión, sino que la salvación es exclusivamente en Cristo Jesús. Nosotros podemos predicar el Evangelio en la Amazonas solamente con la Escritura, y puede el que habite en aquel lugar puede hallar salvación y vida eterna. Y no ha sido expuesto a ninguna denominación exclusivamente, sino solamente a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Así que sabemos, ¿verdad?, con claridad, de acuerdo a la Escritura, que la salvación está solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Cipriano insistía en que era necesario pertenecer a la Iglesia visible, a la Iglesia Católico Romano, para así ser salvo, porque solamente la Iglesia Católico Romana es la verdadera iglesia
Y solamente están los líderes allí con una espiritualidad pura. Y esto es algo que inclusive continúa en nuestra cultura cuando un protestante o una persona sale de la iglesia católico romana a unirse a la iglesia evangélica. Tú ves a los ancianos, más bien, a los que han llevado mucho tiempo la iglesia católico romana, acusando de que fuera de la iglesia católica romana no hay salvación, que va a encontrar la perdición, porque es la única iglesia pura y verdadera. Pero ya este lema de iglesia una santa católica apostólica viene de San Agustín. San Agustín fue el que expresó que la iglesia es una santa católica y apostólica, pero él no estaba expresando de que la iglesia en sí, independientemente, es pura en sí misma, sino que él estaba diciendo que la pureza de la iglesia, que la santidad de la iglesia viene por la unión en Cristo Jesús. Exacto. Viene por medio del trabajo del Espíritu Santo en la iglesia, pero él nunca quiso decir que la iglesia es santa por sí misma, que es pura por sí misma, sino que es por medio de la unión en Cristo Jesús que la iglesia es pura, por medio del trabajo del Espíritu Santo, que la iglesia se mantiene pura. Obviamente, cuando la iglesia es administrada por la cabeza, por Cristo Jesús, el enfoque es Cristo Jesús, entonces la iglesia se enfoca en lo que tiene que enfocarse, en la santidad de Dios. Pero Agustín nunca quiso decir que la iglesia en sí misma es santa, porque todos sabemos que no hay ninguna iglesia pura en la tierra. Mientras la iglesia esté compuesta de personas pecadoras redimidas por la sangre del Cordero, no va a ser pura. ¿Ok? Hay imperfección en la iglesia local. Va a haber un momento cuando Cristo va a venir por su iglesia y ahí va a ser la glorificación, ahí va a ser completamente pura. En parte conocemos, pero conoceremos más, ¿verdad? Así que va a ser completamente pura cuando Cristo vuelva. Por aquí en la tierra no hay ninguna iglesia completamente pura. Hay una que otra que se dejan llevar, ¿verdad?, por el evangelio puro de la palabra de Dios, y son iglesias saludables, son iglesias que predican a Cristo y a Cristo solamente. Y ahí en esa predicación trabaja el Espíritu Santo y la iglesia pues es más saludable. Otras que son menos saludables, inclusive hay iglesias que han llegado a ser apóstatas. ¿Por qué? Porque se han separado de la verdad del evangelio. Y así se convierten en iglesias apóstatas. Hay otras denominaciones que también han caído en este error. Por ejemplo, hay bautistas que creen que la salvación solamente es ser bautista. De igual forma el católico romano cree que solamente la salvación se encuentra en la iglesia católica, cosa que la escritura no enseña. Donde es Cristo predicado, enseñado, donde están sus escogidos, esa es su iglesia, y allí hay salvación y vida eterna. No es exclusivamente en algún tipo de denominación. De hecho, el bautista, ¿verdad?, lo que son las marquistas, que creen que los bautistas vienen de Juan el Bautista y no fueron contaminados y aún pertenecen o mantienen esa pureza. Cosa que no sé de dónde sacan todo ese tipo de filosofía. Y no son todos, no estamos generalizando, no son todos. Sí, no son todos. Estoy hablando de los lamarquistas específicamente, donde trazan montones de enseñan cosas erróneas, ¿no? De lo que realmente es la iglesia y la pureza de la iglesia, y que la iglesia bautista, en este caso, en lo que ellos creen, ese tipo de bautistas, ¿verdad?, que creen que solamente la salvación está en ellos y no en otro lugar. Ahora, San Agustín también trajo algo bien importante, que es corpus permixtum, que es que la iglesia está compuesta de la iglesia visible. La iglesia visible está compuesta de creyentes y no creyentes. O sea que aquí el punto de él es bien importante, porque la iglesia en sí, la iglesia visible, al tú pertenecer a la iglesia visible, no te garantiza o no nos garantiza, ¿verdad?, a nosotros que esa persona es salva. Porque puede ser miembro de la iglesia visible
y no ser miembro de la iglesia invisible. Puede ser que haya, en el caso del protestante, haya profesado fe y hagan un party en la iglesia porque hacen, ¿verdad? Pues la profesión de fe. Porque muchas iglesias se dejan llevar solamente por la profesión de fe y no miran, no evalúan la vida santa que pueda llevar esa persona para así con más seguridad validar su salvación, que no somos el Espíritu Santo, pero por los frutos los conoceremos. Pero puede ser parte de la iglesia visible y ser un inconverso. La iglesia católica afirma que simplemente con pertenecer a la iglesia visible ya puede ganar la salvación. Cosa que la iglesia protestante afirma que no puede ser posible, que solamente por la regeneración del corazón del hombre. Es cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Cristo Jesús. Así es. Ahí es que la persona pasa a ser parte de la iglesia familia, invisible, que ahí donde se encuentra, donde todos son salvos. Pero formar parte de la iglesia local, de la iglesia visible, no da garantía de que esa persona sea salva. O sea que la salvación no está en la institución o en la iglesia per se. Ahora, la salvación se encuentra solamente en la iglesia. Exacto. Estamos hablando, el protestantismo, cuando hablamos de la iglesia universal o la iglesia católica, que también nosotros creemos, la iglesia católica, no católico romana, sino que la iglesia católica es la iglesia universal, que está compuesta por aquellos que han puesto la fe en Cristo Jesús alrededor del mundo entero. El único punto importante para pertenecer a la iglesia invisible es la fe en Cristo Jesús. No es la fe en la iglesia católico romano, no es la fe en la iglesia presbiteriana, en la iglesia bautista, no, es la fe en Cristo Jesús solamente donde se puede encontrar la salvación. Y cuando Dios regenera el corazón y te trae a los pies de Cristo Jesús, ahí tú formas parte de la iglesia invisible. Así sea cual sea. Y obviamente si formas parte de la iglesia invisible, estás formando parte de la iglesia visible. Iglesia visible. Ahora, como siempre traigo, ¿verdad?, los documentos de la iglesia católica y del catecismo de la iglesia católica. En el concilio de Florencia afirman que fuera de la iglesia católica romana nadie puede ser salvo. Y el documento dice así: firmemente creer, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la iglesia católica, no solo paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, pueden hacerse partícipe de la vida eterna, sino que ir al fuego eterno que esté aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se uniere con ella. Vocabulario que podemos expresar que puede estar correcto, pero el significado es erróneo. ¿Ok? Ellos dicen que solamente dentro de la iglesia católica puede formar parte de la iglesia invisible y puede ser salvo. Nosotros creemos, obviamente, que todo aquel que es salvo tiene que pertenecer a una iglesia local visible. Ahora ellos dicen que a menos que antes de su muerte venga a la iglesia católica, nosotros decimos que antes de su muerte venga a los pies de Cristo. ¿Ve? Hay un vocabulario, en cierta manera, que está bien, pero el fin de ellos es erróneo. Ellos están, o sea, la exclusividad de la salvación está en la iglesia romana. Exacto. Y no en Cristo. Esa es su enseñanza, su filosofía. Y nosotros creemos firmemente que no es, la salvación no se encierra en la denominación, ¿verdad?, como hemos mencionado antes, o en una iglesia, sino es en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús. Yo no puedo decir que hayan católicos que no, o todos los católicos no sean salvos, porque nosotros no creemos que la salvación está encerrada en una denominación o una iglesia local, sino que pueden haber católicos salvos, pentecostales salvos, bautistas salvos, obviamente, ¿verdad?, toda aquella iglesia que enseña esa doctrina. Pero yo no puedo decir que se encierra o es solamente la salvación está, ¿verdad?, exclusivamente en algún tipo de denominación, porque no es bíblico, no es lo que la Escritura estipula. Sería una herejía enseñar
que la salvación solamente está en la iglesia presbiteriana. Ujú. Nos convertiríamos ¿verdad? Estaríamos enseñando una herejía, porque la Biblia no nos permite ni nos da espacio a enseñar tal cosa como esa. Exacto. Ahora, es bien interesante ver cómo la Iglesia Católica ha evolucionado en este pensar, en esta filosofía. Por ejemplo, el Papa Pío noveno, él hace una encíclica que se llama Mystici Corpori Christi, que es el cuerpo místico de Cristo, y él dice así, y hay una cosa importante aquí, él dice, y aquí, queridos hijos y venerables hermanos, es menester recordar y reprender nuevamente el gravísimo error que miseramente se hallan algunos católicos, al opinar que hombres que viven en el error y ajenos a la verdadera fe y en la unidad católico pueden llegar a la eterna salvación, lo que ciertamente se opone en sumo grado a la doctrina católica, notoria cosa es a nos y a vosotros, que aquellos que sufren ignorancia invencible acerca de nuestra santísima religión, que cuidadosamente guardan la ley natural y sus preceptos esculpidos por Dios en los corazones de todos y están dispuestos a obedecer a Dios y llevan vida honesta y recta, pueden conseguir la vida eterna por la operación de la virtud de la luz divina y de la gracia. ¿Qué está diciendo Pío noveno? Está diciendo, dice, es erróneo decir que fuera de la iglesia no hay salvación, pero aún continuamos siendo la verdadera iglesia, la verdadera fe, pero hay quienes sufren ignorancia invencible. Y esto, él se refiere a aquellas personas que han nacido fuera, ajenos a la iglesia católica romana, que sufren de la ignorancia invencible. Y escuchen la seriedad de las palabras del Papa Pío noveno. Él dice, ahora, estas personas que se han criado fuera de la iglesia católica romana, que están ajenos a la iglesia católica romana, que están en el protestantismo, pueden llegar a ser salvos por medio de ¿qué? De las obras. Las obras de la ley. De las obras de la ley, de portarse bien, de hacer las cosas bien, de trabajar para su salvación. O sea que aún así, no vemos a Cristo en ningún lado. Y afirmando esto, él quiere decir, no, Cristo no es necesario. Cristo no es necesario para la salvación. Simplemente con las obras y la revelación natural usted puede llegar a ser salvo. Escuchen esto. Esto es herejía. Esto no es lo que Pablo enseñó. Escuchen lo que Pablo dice en Gálatas 2:21. Él dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo. Él dice, si entonces podemos ser salvos por la ley, cosa que es imposible, entonces por demás Cristo ha muerto. ¿Qué dice Pío noveno? Aquellos que están ajenos a la iglesia católica pueden ser salvos por medio de la revelación natural y por medio de sus obras. No es necesario Cristo para la salvación. Abriendo las puertas. Interesante. Vaticano I nos llama herejes al protestantismo. Somos herejes. Ya cuando viene el Vaticano II, que aquí viene el ecumenismo, quieren abrir las puertas y nos llaman hermanos separados. Y es la primera vez que la iglesia protestante puede participar de un concilio católico, pero sin votar en el concilio católico, porque somos hermanos separados. O sea que aquí se están abriendo ¿qué? Las puertas del ecumenismo a aceptar otras ideologías. Bien similar a lo que ocurría en Israel, ¿verdad? En cuanto al cristianismo, cuando nace la iglesia, donde el judío pensaba que la salvación solamente estaba dentro del judaísmo, y el judío creía y cree que la salvación es por las obras. Es igual, o sea,
el judaísmo, el judío cree que la salvación solamente se encuentra en ellos. Sin embargo, ¿verdad? Vemos bíblicamente que no era así. La salvación solamente estaba en Cristo Jesús, y esto es lo que Pablo debatía muchas veces con los judíos. Pastor, no sé si íbamos a leer Gálatas también, capítulo 3. Y esto en comparación a lo que el pastor leyó sobre el comentario de Pío IX. Exponemos el comentario de él versus la Escritura. Él cree que la salvación es por las obras, y nosotros creemos que la salvación es solamente por la gracia y la fe en Cristo Jesús. Y dice así, Gálatas capítulo 3, verso 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y por ahí, ¿verdad? El apóstol Pablo sigue hablando del asunto. Sabemos por medio del testimonio de la Escritura que la salvación no es por medio de las obras de la ley. Ahora, es interesante, ¿verdad?, lo que Pío dice acerca de ignorancia invencible. En la página de internet vaticanocatólico.com, ellos dicen acerca de la ignorancia invencible, como ellos llaman, dice: ¿Cuál se puede saber es la idea de la salvación para los invenciblemente ignorantes? O sea, son ignorantes. Pues por supuesto, es la idea de que los hombres que viven en el error y ajenos de la verdadera fe se pueden salvar. ¿Cómo se pueden salvar? Y vuelvo y repito, solamente por medio de las obras del hombre, que aún no está Cristo. O sea, no hay ningún vocabulario en estos momentos que pueda señalar a Cristo Jesús como el único Salvador, como la única puerta a la iglesia, la única puerta a la redención, sino que es posible la salvación por medio de la obra, inclusive para aquellos que no fueron criados dentro de la Iglesia Católica, sino que están en la ignorancia completa. Ahora, ¿qué dice la Iglesia Católica Romana acerca de estos puntos hoy día? El Catecismo de 1995, la sección 846, dice: el Santo Sínodo, basado en las Sagradas Escrituras y la tradición, enseñan que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de la salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrán salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. ¿Qué están diciendo? Mencionaron a Cristo como cuerpo, la iglesia es cuerpo de Cristo, pero solamente es exclusivo para la Iglesia Católica Romana. La exclusividad no es Cristo Jesús. Mencionan a Cristo Jesús. La exclusividad no es en Cristo Jesús, la exclusividad es en la Iglesia Católica Romana. Y volvemos otra vez. Ellos dicen, como discutimos la vez pasada, la justificación es por la fe, sí. Y nosotros decimos, pero es por la fe solamente. Ellos dicen, no es por la fe solamente, es por la fe más las obras. Aquí vuelven y dicen, la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Católica Universal es necesaria para la salvación. Perdón, como yo me retracto y digo, y dicen, sí, Cristo es necesario para la salvación, pero la iglesia es necesaria para la salvación. Nosotros decimos, Cristo solamente es necesaria para la salvación, y luego en añadidura, obviamente, es necesaria la iglesia
para el crecimiento, para la coinonía, y porque la iglesia es donde se entregó los medios de gracia y no se encuentra en ningún otro lado sino solamente en la iglesia de Cristo Jesús. Sí. O sea que ellos dicen, sí, es por Cristo, pero más la iglesia. Nosotros decimos, es solamente por Cristo y Cristo solamente en la salvación. No es por medio de la iglesia, no es por medio de ninguna institución. Es solus Christus. Es solamente en Cristo Jesús donde el hombre puede ser salvo, puede ser perdonado, puede ser reconciliado, puede ser justificado delante de Dios. No hay ningún poder en la tierra que te pueda dar eso. No el Papa, no el sacerdote, no el bautismo. Es solamente la fe en Cristo Jesús, y Dios es quien imputa la justificación en el creyente, el que ha puesto la fe en Cristo. Pero no es por medio de la institución de la iglesia, y mucho menos de la iglesia católica romana. ¿Qué podemos ver nuevamente? Que la iglesia católica romana ha eclesiado o tapado, oscurizado lo que es el evangelio puro. Dicen ser la iglesia pura, pero obstruyen el evangelio, tapan el evangelio. Lo más importante, tapan a Cristo Jesús como Salvador. Y todo aquel, diciendo que todo aquel que no pertenezca a la iglesia católica, que no esté bajo la ley del vicario de Cristo, bajo la ley de la iglesia católica, no puede ser salvo, poniendo nuevamente al hombre, a la iglesia, como la autoridad máxima Y el centro de todo. Nosotros decimos, no, es solamente por Cristo Jesús, y la máxima autoridad es solamente las Escrituras. No es ninguna tradición, no es ningún hombre, no es nada sobre la tierra, sino Cristo Jesús y Cristo Jesús solamente. Amén. Hay otro documento, y vamos terminando, en la sección 847 del Catecismo Católico de 1995 dice: los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Wow. O sea, que es posible ser salvo sin Cristo, que la ley es, la ignorancia es una excusa o es una validez para ser salvo. Cuando Pablo dice, la ignorancia, por la ignorancia son justificados, por el desconocimiento de la ley no son justificados. Al contrario, son culpables de la ley, son culpables de la desobediencia. ¿Cómo es que puede alguien ser salvo por medio de las obras? Cuando Pablo señala que es imposible, que de más ha muerto Cristo si la salvación es posible por las obras. Un evangelio completamente distorsionado. Queriendo tener todo el poder del mensaje de Cristo. Y lo que han hecho es dañarlo. No ha cambiado mucho la iglesia católica desde el siglo XVII, XVI. No ha cambiado mucho desde que Martín Lutero ha puesto las 95 tesis. Han cambiado vocabulario, ha cambiado su fachada, pero al interior siguen siendo la misma iglesia que engaña a la gente. Sigue siendo la misma iglesia que no señalan a Cristo y a Cristo solamente para salvación. Sigue siendo la misma iglesia que no reconocen la autoridad máxima de la sola Escritura, sino que continúan con las tradiciones, continúan con la ley de hombre, continúan con la salvación por medio de las obras, echando a Cristo hacia un lado. Sí, continúan siendo la misma iglesia del siglo XVI. Martín Lutero logró mucho con las 95 tesis. Tenía la esperanza de reformar a la iglesia católica, y lo que hizo es levantar una iglesia de Cristo Jesús. Aquí no señalamos una iglesia como la que tiene exclusivamente la salvación. Aquí señalamos que Cristo solamente es la salvación. Ahora hay iglesias que predican sana doctrina, predican una doctrina pobre, y dañan el alma del hombre, dañan la teología del hombre, dañan la mente del hombre. Pero aún la salvación continúa siendo de Cristo Jesús, de más nadie. En Efesios 1:10, 22 y 23 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en el cielo como las que están en la tierra, y sometidos todas cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es Cristo Jesús la cabeza y la única puerta a la salvación. Es Cristo Jesús solamente. Gracias por escucharnos. Si tienen alguna pregunta, estamos viendo los comentarios. Gracias a todos los que nos han escuchado. Yo les invito a la Iglesia Uno Reformada OPC en el pueblo de Arroyo. Aún tiene tiempo, son las 8:30 de la mañana. Comenzamos tempranito el servicio al único Dios verdadero a las 10:30 de la mañana. Así que aún tiene tiempo de vestirse, de bañarse, vestirse y salir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios predicada verso por verso, capítulo por capítulo. Una iglesia que adora de una manera reverente, ordenada, de la única forma que Dios se merece, una manera bíblica. Allí va a encontrar una congregación que le recibirá con las manos abiertas. Iglesia Uno Reformado PC. Nos encontramos en el pueblo de Arroyo, en la calle Morse, número 113, en el antiguo edificio de la Escuela José de Chudens. Esto queda, si alguno sabe, ¿verdad? Correo de Arroyo, pasa el puente que está luego del correo y rápidamente a mano derecha, el segundo nivel, ahí nos encontramos a las 10:30 de la mañana. Si usted está buscando una iglesia donde honren a Dios, donde honren la palabra de Dios, donde se exalte a Cristo Jesús, venga a la Iglesia Uno Reformado PC. Usted está cansado de revolú y de una iglesia sin orden, venga a la Iglesia Uno Reformado PC. Usted quiere crecer en la palabra de Dios, en las doctrinas bíblicas, yo le garantizo que la Iglesia Uno Reformada va a poder encontrar lo que su alma necesita, en una doctrina bíblica. Somos serios en cuanto a la santidad de Dios. Si usted está cargado, está necesitado de oración, está necesitado de la palabra, venga a la Iglesia Uno Reformada. Estamos a las 10:30 de la mañana, allí adorando al único Dios verdadero, levantando cántico, lectura bíblica, confesión de pecado, ¿verdad? Y la exposición de la palabra. Así que yo les invito, vamos a estar con las manos abiertas allí, recibiéndoles con mucha alegría. Iglesia Uno Reformado PC, somos una iglesia presbiteriana, marcado drásticamente, ¿verdad? Se puede decir, por la tradición reformada. Y es la única iglesia que va a encontrar reformada en toda esta área. Así que si usted vive en Salinas, Arroyo, Patilla, Maunabo, en toda esta área limítrofe, inclusive si viene de lejos, va a ser bien recibido, Iglesia Uno Reformada. Si quiere escuchar y aprender de la teología reformada de una manera diferente y única, yo les invito a que visite la Antítesis TV en Facebook, YouTube y en la página de internet Antítesis TV. Así que damos gracias a todos los que nos han escuchado.